El aire en los entrenamientos se volvió pesado. No como el calor sofocante que suele adormecer el cuerpo en la cancha, sino algo más denso. Como si cada respiración se impregnara de algo desconocido, un velo invisible que cubría el ambiente con una inquietud asfixiante. Los primeros días lo ignoré. Pensé que era el estrés del partido que se acercaba, la presión de un club que esperaba más de nosotros, la carga de la expectativa. Pero pronto, esa sensación de incomodidad comenzó a solidificarse. No estaba solo. Corría por la cancha cuando lo sentí por primera vez, una mirada clavada en mi nuca. Detuve el trote y giré bruscamente, esperando ver a algún compañero de equipo o a un miembro del cuerpo técnico. Pero el campo estaba vacío. Los únicos que quedábamos éramos los que aún hacíamos ejercicios de resistencia, todos demasiado concentrados en su propio esfuerzo. Volví a correr, pero la sensación persistió. Como si un par de ojos invisibles estuvieran siguiéndome, escondidos entre las sombras de las gradas vacías. Esa misma noche, al quedarme unos minutos más para practicar tiros a puerta, vi algo. No fue una ilusión, no fue un juego de luces. Lo vi. Mientras me preparaba para un disparo, algo cruzó el borde de mi visión. Una sombra alargada, alta, más alta que cualquier jugador del equipo. Se movió entre las gradas con una lentitud imposible, como si flotara. Me congelé. Sentí el pulso golpearme las sienes, los latidos retumbando en mis oídos. Respiré hondo, tratando de convencerme de que había sido un reflejo, un truco de la vista por la fatiga del entrenamiento. Pero entonces lo volví a ver. Esta vez, más cerca. Junto a los postes, entre las luces altas del estadio que iluminaban la cancha, una figura permanecía quieta. Alta y oscura, con una silueta imposible de definir, sin rostro, sin detalles, solo un contorno que parecía absorber la luz. Quise moverme, correr, gritar. Pero estaba paralizado. Y entonces, lo escuché. Un susurro, bajo y rasposo, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. La victoria será tuya, pero pagarás el precio. El aire se me atoró en la garganta. Sentí un frío repentino recorrerme el cuerpo entero. Miré de nuevo hacia el poste, y la figura ya no estaba. No recuerdo cómo llegué al vestuario. No recuerdo haber recogido mis cosas ni despedirme de nadie. Solo recuerdo el peso de esas palabras clavándose en mi mente, la certeza de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Desde aquella noche en el campo de entrenamiento, el sueño se convirtió en un lujo que ya no podía permitirme. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que me sumergía en algo profundo y oscuro, un abismo que no era el mío, sino de algo mucho más antiguo, mucho más grande. Las primeras noches, fue solo una sensación. Me despertaba cubierto de sudor, con la certeza de que alguien o algo había estado observándome mientras dormía. Pero con el paso de los días, las sombras de la noche comenzaron a tomar forma. Y con ellas, llegó él. El perro. No era un perro común. No tenía el pelaje brillante de los animales de compañía, ni la mirada juguetona de un can cualquiera. Su piel era negra, sin pelo, como si estuviera hecho de piedra volcánica y ceniza. Su cuerpo era esbelto, poderoso, pero lo que más me perturbaba eran sus ojos. Dos orbes dorados que brillaban en la oscuridad de mis sueños, mirándome con algo más que instinto, con conocimiento. Al principio, solo lo veía en el fondo de mis pesadillas, observándome desde lejos, acechante como una estatua. Pero luego, comenzó a acercarse. Cada noche, un poco más. La primera vez que lo escuché hablar, desperté con un grito ahogado en la garganta. Su voz no era un ladrido ni un gruñido, sino algo más profundo, más ancestral. No venía de su boca, sino de todas partes, como si las paredes, el aire, mi propia piel estuvieran resonando con su mensaje. El camino está marcado. No puedes retroceder. Me desperté en la oscuridad de mi habitación, con el eco de su voz todavía vibrando en mi pecho. Me senté en la cama, tratando de recuperar el aliento. Afuera, el viento susurraba contra la ventana, pero lo que me puso los pelos de punta fue el sonido de pasos, pasos de un animal que se alejaba lentamente, como si algo hubiera estado ahí, justo fuera de mi puerta. Las noches siguientes fueron aún peores. En mis sueños, el Xoloitzcuintli no solo me hablaba, sino que me mostraba cosas.
fragmentos de algo que no entendía del todo. Imágenes de hombres vestidos con túnicas antiguas, rodeados de fuego. Ofrendas. Sacrificios. Y siempre, en medio de todo, la misma presencia oscura que había visto aquella noche en la cancha. Esto no es solo un juego. Es un pacto. Cada palabra del perro se grababa en mi mente como un cuchillo ardiendo. Me despertaba jadeando, con las manos temblorosas y el corazón latiéndome en los oídos. Pero lo peor no era el miedo. Lo peor era la certeza. Algo se estaba moviendo a mi alrededor, algo que escapaba de toda lógica. Y lo peor de todo era que, de alguna manera, ya no había forma de detenerlo. Estaba atrapado en algo mucho más grande que un simple partido de fútbol. El estadio estaba lleno. Miles de voces rugían en las gradas, ondeando banderas, coreando nombres, llenando el aire con esa energía eléctrica que solo el fútbol puede generar. Pero para mí, la cancha era otra cosa. Era un umbral. Un espacio suspendido entre lo real y lo imposible. Desde el primer minuto, algo estaba mal. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera corriendo en un suelo más denso, más profundo que el césped de siempre. Cada pase, cada movimiento, cada respiro estaba impregnado por la misma sensación de las noches anteriores, la de estar atrapado en algo más grande que yo. El equipo rival jugaba como si estuviera poseído. Sus movimientos eran perfectos, precisos, casi sobrehumanos. Era como si supieran lo que íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos. Cada pase nuestro era interceptado, cada intento de ataque se desvanecía antes de llegar al área. No había lógica en ello. No era solo habilidad. Había algo más, algo que no podía ver pero que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Y entonces, lo vi. Al principio, pensé que era un reflejo de las luces del estadio, un destello en mi visión periférica. Pero cuando parpadeé y la figura seguía allí, entendí que no era una ilusión. A un costado de la cancha, de pie junto a la línea de banda, había un hombre. Su uniforme era el de nuestro club, pero no era nadie que reconociera. Su rostro era pálido, casi grisáceo, y sus ojos estaban vacíos. Me observaba. Sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. No podía apartar la vista. Algo dentro de mí me decía que aquel hombre no era un simple espectador. Fue en ese momento que el aire a mi alrededor pareció volverse más denso, como si el tiempo se ralentizara. Mi visión se nubló y, por un instante, el estadio desapareció. Me vi en otro lugar. Una cancha igual a la nuestra, pero envuelta en una neblina pesada, amarillenta. El césped estaba seco, quebradizo, y las gradas vacías se extendían hacia la nada. Y en el centro del campo estaba él. El mismo jugador. Pero ahora podía verlo claramente. Su rostro tenía marcas de golpes, su piel estaba surcada por cicatrices profundas, y en sus ojos había algo más que vacío. ¿Había ira? ¿Desesperación? Algo dentro de mí entendió lo que estaba viendo, un fragmento de su historia, un eco de su sufrimiento. Un nombre atravesó mi mente sin que yo lo buscara. Hugo Ramírez. ¿Lo conocía? O mejor dicho, conocía la leyenda. Un jugador del Club Tijuana que había muerto en circunstancias extrañas años atrás. Un accidente en los vestidores, dijeron. Pero en los pasillos del estadio, entre los empleados más antiguos, se contaban historias. Historias de un pacto. De un alma que nunca pudo dejar el club. La visión se rompió de golpe y volví a la realidad. Estaba de nuevo en la cancha, con el partido en pleno frenesí. Pero el jugador seguía ahí, en la línea de banda, observándome. Y entonces, sin mover los labios, habló dentro de mi cabeza. La victoria será nuestra. A cualquier precio. La pelota llegó a mis pies y, en un impulso instintivo, disparé a portería. El balón voló con una fuerza que no parecía mía. Atravesó la defensa, el arquero ni siquiera reaccionó. Gol. El estadio estalló en gritos y aplausos, pero yo solo sentía un vacío helado en el estómago. Sabía, sin ninguna duda, que ese gol no había sido mío. Que algo más estaba jugando a través de mí. Y que el precio aún no había sido cobrado. El partido se convirtió en un frenesí de caos y adrenalina. No recuerdo los últimos minutos con claridad, solo destellos de movimiento,
gritos, la vibración del suelo con cada pisada feroz. Pero lo que sí recuerdo con absoluta certeza es la fuerza que me arrastró en el momento decisivo, la presencia invisible que me empujó hacia mi destino. El marcador estaba empatado. Faltaban segundos. La presión era insoportable, el aire cargado de electricidad. La multitud rugía, pero yo apenas los escuchaba. Solo oía mi propia respiración, rápida y entrecortada, y algo más. Algo que venía desde un lugar profundo y oscuro. El balón llegó a mis pies en una fracción de segundo que pareció eterna. El arco estaba a metros de distancia, la defensa se cerraba sobre mí, pero en ese instante supe lo que tenía que hacer. No fue una decisión. No fue una estrategia pensada. Fue un instinto, una orden silenciosa que vino de más allá de mi propia mente. Mis piernas se movieron por sí solas. Sentí el impacto brutal del balón cuando lo golpeé con todas mis fuerzas, como si algo dentro de mí supiera que esta era la última jugada que haría en mi vida. Y entonces, el mundo se rompió. Un dolor fulminante estalló en mi pierna. Un chasquido seco, un estallido dentro de mi cuerpo, y de repente ya no había más campo, ni más partido. Solo el suelo acercándose con rapidez, el impacto violento de mi caída, y la realidad fragmentándose en un abismo de agonía. Gritos. Silbatazos. Manos sujetándome. Pero lo único que yo podía ver era a él. El Xoloitzcuintli. Estaba de pie en la línea de banda, en el mismo lugar donde antes había visto al jugador muerto. Su piel negra brillaba bajo las luces del estadio, y sus ojos dorados eran dos brasas encendidas en la oscuridad. No necesitó hablar. Lo entendí todo en ese instante. El pacto estaba cumplido. La victoria era nuestra. Pero el precio era yo. El dolor en mi pierna era insoportable. Podía sentirlo desgarrándome desde adentro, una lesión tan profunda que incluso sin mirar, sabía que mi carrera había terminado en ese mismo segundo. Pero eso no importaba. Porque lo que más me aterraba no era el dolor, ni la lesión, ni siquiera el hecho de que nunca volvería a jugar. Era el vacío. Ese vacío helado que se instaló en mi pecho en el momento exacto en que la pelota cruzó la línea de gol. El espíritu que me había observado durante el partido, el antiguo jugador que nunca pudo dejar este equipo, ya no estaba en la cancha. Lo sentía dentro de mí. Mi cuerpo temblaba mientras me sacaban en camilla, mientras la multitud gritaba mi nombre como un héroe. Pero yo no era un héroe. Yo era otra cosa. Algo que apenas estaba comenzando a comprender. El Xoloitzcuintli me miró una última vez antes de desaparecer entre las sombras del estadio. Y en su mirada ardiente, en ese brillo dorado que aún resonaba en mi mente, supe la verdad. El pacto no terminaba aquí. La victoria había sido nuestra. Pero mi alma ya no me pertenecía. El silbatazo final retumbó en el aire como un trueno. El estadio explotó en gritos, cánticos y el rugido ensordecedor de miles de almas celebrando la victoria. Habíamos ganado. Pero mientras mis compañeros corrían por el campo abrazándose, gritando de euforia, yo permanecía inmóvil en la camilla, con la pierna destrozada, la piel fría y el corazón latiendo en un ritmo que ya no me pertenecía. Algo dentro de mí se había roto. Y no solo mi cuerpo. Las luces del estadio eran demasiado brillantes, y entre los flashes de las cámaras y las sombras proyectadas en las gradas, vi cosas que no deberían estar ahí. Figuras espectrales de jugadores pasados, atrapados en la neblina del tiempo, observándome desde la periferia del campo. Siluetas borrosas, de rostros pálidos y vacíos, como el hombre que había visto en la línea de banda. El Xoloitzcuintli también estaba allí. Ya no en las sombras. Ya no como un simple guardián. Estaba más cerca. Caminó lentamente por el campo, con esa presencia que no era solo física, sino algo más profundo, algo que se metía bajo la piel, que hacía que el aire se volviera espeso, imposible de respirar. Su piel negra relucía como obsidiana, y sus ojos ardían como brasas antiguas. Me observó en silencio. Lo entendí en ese instante. Esto no había sido solo un partido. No había sido solo una victoria. Había sido una ofrenda. Y yo era parte de ella. Las semanas siguientes fueron un infierno. Los médicos confirmaron lo que ya sabía, mi pierna estaba destrozada. Mi carrera, acabada.
Nunca volvería a jugar profesionalmente. Pero eso fue lo menos importante. Lo peor fue lo que vino después. Las noches se volvieron imposibles. Cuando cerraba los ojos, el Xoloitzcuintli estaba allí. No en sueños, no en visiones nebulosas, sino en mi habitación, en la esquina más oscura, observándome con esos ojos dorados que ya nunca me dejaban en paz. Cuando caminaba por la ciudad, sentía su presencia en cada reflejo. En los vidrios de los autos, en los charcos después de la lluvia, en las pantallas de los televisores apagados. Y entonces, comenzaron las voces. No eran gritos. No eran susurros. Eran órdenes. Al principio, eran vagas, distantes, como un eco perdido en el viento. Pero con el tiempo, se volvieron claras. Demandantes. El equipo debe ganar. Las victorias deben continuar. El pacto sigue en pie. Me resistí. Intenté ignorarlo. Pero cada vez que lo hacía, la presencia del Xoloitzcuintli se volvía más intensa. Sus ojos dorados me perseguían incluso en la vigilia, reflejados en cada sombra, en cada destello de luz. Pronto, los accidentes comenzaron a ocurrir. Jugadores lesionados de formas inexplicables. Oportunidades imposibles que favorecían al equipo. Goles que sucedían como si una mano invisible estuviera empujando el balón en la dirección correcta. Y yo lo sabía. Sabía que yo era el conducto. Que mi sacrificio no había sido el fin, sino el inicio de algo más grande. Algo que no podía detener. Ahora lo entiendo. No soy un jugador retirado. No soy una víctima de un destino cruel. Soy un guardián. El Xoloitzcuintli me ha marcado, me ha reclamado como su instrumento. No puedo escapar. No importa a dónde vaya, él siempre está cerca, esperando, observando. El club seguirá ganando. A cualquier precio. Y yo estaré aquí. En la sombra de cada partido, en la neblina de cada gol, asegurándome de que el pacto se cumpla. Porque la victoria no es gratuita. Nunca lo ha sido. Y ahora, yo soy la prueba viva de ello. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.